Un joven sacerdote no se presenta a la misa, lo buscan, no responde, en su cuarto silencio. Ha tomado una decisión terrible. Lamentablemente no estoy hablando de una película, sino di un hecho real. Proprio ieri sera aveva organizzato una tombola in paese, aveva appena iniziato il Grest, nessuno poteva immaginare nulla. Con queste parole il sindaco di Cannobio, Gianmaria Minazzi... Es la historia de Don Mateo Balzano, de solo 35 años, hallado sin vida en su apartamento junto al oratorio, vicepárroco en Cannobio, Italia. Hoy, en Más Allá de lo Evidente, vamos a hablar en profundidad, con verdad y sin hipocresía, de un tema urgente, doloroso y demasiado silenciado, no afrontado: el suicidio entre sacerdotes. ¿Por qué un ministro de Dios puede llegar a la desesperación? ¿Qué nos está diciendo esta realidad? ¿Qué podemos hacer nosotros, laicos, obispos, religiosos como iglesia? Este es un llamado a mirar el dolor que muchas veces ignoramos y a no quedarnos indiferentes. Yo soy Fray Elio, un peregrino gris. Para aquellos que no me conocen, bienvenidos a un nuevo video de Más Allá de lo Evidente. Don Mateo era conocido como el párroco de los jóvenes, alegre, cercano, apasionado por su misión. Muchos seguramente se preguntarán entonces cómo es posible que terminara así. Cuando un sacerdote se suicida, no es una noticia más, es una grieta que se abre en el corazón mismo de la iglesia, porque si quienes consagran su vida a Dios, si quienes deben guiarnos en la fe pierden toda esperanza, algo está fallando profundamente. Una muerte como esta deja muchas preguntas a los familiares, a la comunidad, a la fraternidad, a nosotros como iglesia. Y podemos caer en la tentación de echarnos culpas, pero al fin y al cabo, ahí no está la solución. Preguntarnos dónde estaba la comunidad sacerdotal, preguntándonos dónde estaba la comunidad parroquial. Y seguramente la pregunta que se harán los más allegados: ¿cómo es que no vimos señales? ¿Cómo es que no nos dimos cuenta? ¿Cómo que no supimos escuchar? Ahora bien, yo no me quiero quedar navegando en lo superficial de lo que sucedió, que como sacerdote verdaderamente me tocó muchísimo esta noticia. He escuchado, he visto algunos videos que han tratado el tema y comúnmente terminan diciendo: los sacerdotes también son humanos. Es cierto que lo somos humanos, pero con esa frase parece que justificamos entonces ciertas respuestas, ciertas actitudes, ciertas opciones, sin llegar a profundizar por qué se llega a ciertas decisiones, a ciertas acciones. Creo que lo sucedido con Don Mateo nos tiene que llevar verdaderamente a hacer una profunda reflexión y hacer una profunda autocrítica de cómo nosotros estamos viviendo, no solo como sacerdotes, sino cómo estamos tratando a nuestros sacerdotes, cómo están viviendo nuestros sacerdotes. Por eso te invito a navegar mar adentro, te invito a ver más allá de lo evidente. En los últimos años se ha hablado mucho del burnout, el síndrome del trabajador quemado. Pero pocos saben que también los sacerdotes lo padecen, y muchos de ellos. Según estudios recientes, como el de la doctora Elena López de Merceville, el burnout afecta incluso a quienes han entregado su vida al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque ser sacerdote no significa estar blindado contra el cansancio emocional, la frustración o la soledad. Sobre el tema de la soledad vamos a hablar más adelante, porque es la palabra que más sale en estos casos, así también como en el video anterior que hicimos sobre los sacerdotes, que si no lo viste te invito a que lo veas. Los 3 síntomas principales del burnout son, y esto para que lo tengas en cuenta, porque puede ser que estés viviendo esto
y no te estás dando cuenta. Agotamiento emocional, sin fuerzas, sin ganas, sin energías para seguir. Despersonalización, el ministerio se vuelve rutina, el trabajo se vuelve rutina, la vida familiar se vuelve rutina, el corazón se enfría, aparece el cinismo. Y el tercer punto, baja realización personal, sensación de fracaso, de inutilidad, de no ser suficiente. Esto ciertamente no aparece de un día a otro, sino que esto se va sumando a lo largo del tiempo. Por eso cuando una persona llega a tomar esta decisión, no es que se levantó y dijo, hoy me voy a suicidar, sino que esto viene acumulándose a lo largo del tiempo. El problema, lo que yo me pregunto, ¿por qué se llega a tanto peso y no hay esa capacidad de compartir lo que me está pasando, lo que me está sucediendo? Como decíamos, esta sensación, este burnout que se va construyendo cada día. Y en cuanto a los sacerdotes, el artículo dice, sobre todo en parroquias solitarias, bajo exigencias pastorales imposibles, sin espacio de desahogo ni cuidado emocional. Terrible, pero sucede. Los datos son alarmantes y muchas veces se ocultan por pudor o miedo. En Brasil, en el 2018, se suicidaron 17 sacerdotes. En el 2021, otros 10. En Francia, 7 sacerdotes se quitaron la vida en los últimos 4 años. En Italia, en la diócesis de Padua, estudios han revelado que el 50% de los sacerdotes muestran señales de agotamiento y depresión. Pero además de esto, la cosa se complica porque 2 de cada 5 sacerdotes tienen problemas con el alcohol, un 8% en adicciones y solo el 15% se considera libre del burnout. Es decir, es escalofriante, algo está pasando. Somos capaces de escuchar estos gritos silenciosos, de ver estas señales. ¿Qué pasa cuando veo un sacerdote alcoholizado en situaciones, digamos así, sospechosas? Porque muchas veces vamos al obispo por estupideces, para criticar al sacerdote por algo que dijo en la homilía y por cosas importantes no abrimos la boca. ¿Qué es lo que pasa? Que la Iglesia, en muchos, pero muchos casos, ha convertido a los sacerdotes en funcionarios administrativos. Papeles, reuniones, estadísticas, la economía, formularios, responsabilidades civiles y económicas. Están a cargo de una o de varias parroquias al mismo tiempo. Y todo eso sin descanso, todas las semanas, sin días libres, sin vacaciones. Había un sacerdote que decía, yo no soy un pastor con olor a oveja, sino con olor a gasolina, porque estaba todo el tiempo arriba del auto yendo y viniendo, corriendo de aquí para allá. Obviamente llega un momento que explotás. Ahora lo que yo me pregunto, y le digo también a tantos sacerdotes, vale también decir que no, tomarse un tiempo. Pero entiendo que no es fácil porque muchas veces, y eso también lo he vivido en carne propia, la gente cuando encuentra un sacerdote que escucha, que comparte, que atiende, que no se escandaliza, que es humano, corren tras de él exigiendo la presencia, exigiendo que se lo escuche y ciertamente no es una sola familia, son 30.000 familias con sus problemas, con sus cosas. Igual si un día vos decís, no puedo, estoy cansado, se te enojan. Mira esto, una vez estábamos por iniciar la misa, empezó la procesión desde atrás de la iglesia con el Cristo, el incienso, y en la mitad de la iglesia se me para una mujer y me coge de la mano y me dice, padre, me confiesa en un segundito, así nomás, rápido, express. Y le digo yo, no, ya vamos a empezar la misa. Y además, yo no creo en esas confesiones express como para justificar. Y entonces le digo yo, más bien, no recibes la comunión ahorita y cuando termine la misa, yo con mucho gusto te dedico todo el tiempo que te quieras para la confesión. Si ven, por curas como usted, es que la gente se va de la iglesia.
Y ciertamente cuando un sacerdote está sobrepasado de actividades, ¿en qué momento hace silencio? ¿En qué momento ora? ¿En qué momento se encuentra con amigos, con parientes que puedan escucharlo? ¿En qué momento puede ir al psicólogo? ¿Qué sé yo? ¿En qué momento pide ayuda? La soledad del sacerdote no es solo física, dice el artículo. Es una soledad estructural, sistemática. Vivimos hablando de comunidades presbiterales, es decir, los sacerdotes diocesanos en varias diócesis tratan de agruparse. Tal vez no viven juntos, algunos sí, otros no, pero tratan de compartir. El problema de esto, como dice aquí el artículo, muchas veces eso es una ficción. ¿Por qué? Porque se reúnen para distribuir tareas, pero no para compartir el alma. ¿Cuántos sacerdotes tienen un hermano a quien pueden confiar su verdad? A quien pueden confiar lo más íntimo, eso que le está pasando. Y aquí quiero hacer esta aclaración que dije anteriormente que iba a hacer. Acá estamos hablando de sacerdotes diocesanos, que comúnmente ellos están solos. Pero ¿qué pasa con los sacerdotes que viven en la vida consagrada? Uno puede decir, está bien, los religiosos tienen su fraternidad que los acoge. No siempre es así. Que estemos rodeados de hermanos no quiere decir que yo no experimente la soledad, porque muchas veces estás en comunidades, en fraternidades que son un infierno, que es preferible estar solo que estar mal acompañado. Fraternidades donde te hacen la vida imposible, donde nada está bien, donde tenés que pedir permiso para todo y te van secando, te van matando. Y después el religioso se va y decimos, no tenía vocación. Lo que sucede también es muy difícil para un sacerdote y también en la vida consagrada confiar. Y ese es el problema porque tenemos miedo al juicio. Hablando de la vida consagrada, vivimos ciertamente en conventos, pero muchas veces no hay un ambiente de confianza, un ambiente de paz, de tranquilidad. A veces son ambientes bastante hostiles. Disculpen que lo diga y disculpen si alguno se está desilusionando por eso que estoy diciendo, pero como dije anteriormente, somos humanos y a veces nuestras humanidades, cuando no se trabajan, se vuelven en contra nuestros y en contra de la fraternidad. Hablando del miedo al juicio, por ejemplo, si un sacerdote se relaciona mucho con una mujer, es decir, si tiene una amiga, ya es algo raro, ¿verdad? Algo está pasando. Si es muy cercano a los jóvenes, es sospechoso. Si predica con alegría, es superficial. Si predica serio, es un aburrido. Nunca estamos contentos. Y continuamente estamos exigiendo y exigiendo. El sacerdote está en la mira constantemente, sin posibilidad de mostrar debilidad, pero es humano, no es un ángel. Y eso es cierto, en mis 20 años, 25 años de vida consagrada, yo creo que contado con los dedos de una mano, verdaderamente alguien me preguntó cómo estaba. Comúnmente te preguntan, pero después te empiezan a alargar sus problemas. Bueno, está bien, también estamos para eso. Pero como dijo Don Mateo antes de tomar esta decisión a una mujer, nosotros no podemos saber el infierno interior que viven las personas. Muchos superiores se han vuelto gestores fríos que mueven a los sacerdotes como peones en un tablero de ajedrez. Se preocupan por los números, pero no por las almas de sus propios presbíteros. Y los laicos muchas veces complican la situación, no todos los laicos ciertamente, pero a veces se tornan también parte de esta problemática. Decíamos anteriormente, juzgando, criticando. Me acuerdo en un lugar, no voy a decir dónde, pero estaba todo bien hasta que uno empieza a decir que no. Cuando vos empezás a decir que no, se terminó el fraile simpático y bueno. Pero si no accedes a ciertos caprichos de algunos laicos, te ganás enemigos. Sé que en tu parroquia no pasa eso, pero en otras parroquias sí. Tratamos al sacerdote como un proveedor de sacramentos. Queremos que esté siempre disponible, siempre sonriente, siempre impecable. Pero ¿cuántas veces le hemos preguntado, ¿cómo estás, padre? ¿Lo hemos acompañado en sus luchas? ¿O simplemente lo criticamos cuando no cumple nuestras expectativas? Y aquí voy a tratar un tema
que no se habló en otros lados, que es el tema espiritual, que no hay que descartar. Muchos me pueden acusar de vivir en el medioevo, pero también creo que no hay solo un aspecto psicológico en todo esto, sino también espiritual. Ciertamente, cuando uno está inmerso en tantas actividades y no reza, cuando un sacerdote es positivo y crea y trata de vivir el evangelio, ciertamente a nivel espiritual se mueven fuerzas que no están muy contentas. Y te digo por qué. Incluso los santos han vivido la tentación del suicidio. Santa Teresa de Lisieux sintió tentaciones de suicidio en su adolescencia. San Francisco de Asís lloraba en cuevas, devastado por el sufrimiento interior. San Ignacio de Loyola enfrentó crisis de desesperación. San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes, estuvo a punto de abandonar todo varias veces. San Juan de la Cruz no habla de la noche oscura. ¿Qué es esa noche oscura? Sino un terrible también momento de depresión. ¿Qué los salvó a estos santos? Ciertamente la fe, la oración, el acompañamiento, la dirección espiritual, un amigo, un confesor. Abrir el corazón, expresar eso que están viviendo. No estamos aquí solamente para denunciar lo que sucedió. Estamos aquí para reflexionar y tratar de cambiar ciertas situaciones dentro de nuestras comunidades. La iglesia, nuestras comunidades necesitan un cambio, una reforma, una reestructuración que tenga que ver con el cuidado de los laicos, con el cuidado de los sacerdotes. Ahora te comparto 5 puntos que pueden ayudarnos a esta transformación. Formación humana y emocional para seminaristas que aprendan a reconocer sus heridas, a pedir ayuda, a no tener miedo de su fragilidad. Pero para eso es necesario ambientes de confianza. Si nosotros comenzamos una casa de brujas, como cuando hicimos el video anterior, ciertamente los seminaristas no se van a abrir, no van a contar eso que están viviendo, no van a compartir sus heridas. Superiores que vivan la paternidad, que no sean jefes, conocedores de sus ovejas, que escuchen, que abracen, que acompañen. Laicos comprometidos con el bienestar de sus sacerdotes y de la comunidad, no solo con sus servicios litúrgicos, sino también que sepan acompañar, que sepan ser amigos, hermanos, espacios reales de fraternidad entre sacerdotes, donde se pueda llorar, reír, desahogarse sin miedo, tomarse un par de birras y hablar de todo. Revisión del modelo parroquial. No es mejor el que más actividad hace, es mejor el que ama más. San Francisco de Asís al final de su vida dijo: comencemos, hermanos, a servir al Señor porque hasta ahora poco o nada hemos hecho. Ese es el espíritu franciscano. Volver a comenzar, volver a iniciar, volver a lo esencial, volver al cuidado fraterno, a la ternura, al compromiso con el otro, a la escucha, a la vida sencilla, a la misericordia. Hoy la Iglesia necesita una nueva primavera del cuidado. Una comunidad verdadera, una fraternidad verdadera. Necesita de sacerdotes acompañados, de espacios de confianza, de laicos que acompañen, de obispos que escuchen. Este video no es para culpabilizar a nadie, no es mi intención, es para ayudarnos a abrir los ojos y estar atentos. Quería hacer este video y hablar sin hipocresías, pero no podemos permitirnos perder más sacerdotes. Ni por la soledad, ni por el agotamiento, ni por la desesperación. En este próximo video te cuento qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer frente a una persona que está viviendo con depresión. Yo soy Fray Elio, un peregrino gris más en este mundo. Pase bien y a portarse bien, porque sé que puedes. Chau, chau.